A veces nos enseñan a hacerlo o vemos que otros lo hacen y entonces no tenemos a cabalidad un entendimiento de por qué en la iglesia se hacen ciertas cosas, pero cuando entendemos por medio de la verdad de la palabra, esta verdad cobra vida y hace que en nosotros crezca una fe, ¿sí? Porque la palabra de Dios es lo que hace. Vimos el poderoso nombre de Jesús. También la vez pasada vimos las palabras llenas del Espíritu, ¿verdad? Que fue una enseñanza que estuvo muy poderosa. Y el día de hoy vamos a ver precisamente lo que estaba hablando el pastor, venciendo con alabanza. Amén. Diga, venciendo con alabanza. Y sabe, yo le voy a ser muy sincera, muy sincera. A mí al principio siempre me gustó cantarle a Dios porque me parecía un tiempo donde yo recibía de la presencia de Dios, pero le voy a ser sincera, a mí el tema en sí de escuchar enseñanzas o predicaciones sobre la alabanza nunca realmente me gustó o me apasionó, siempre me parecía un tema que de pronto no era para mí. Hasta que empecé mi caminar cristiano y me di cuenta que la alabanza es un eje central, uno de los ejes centrales del cristianismo y de todo hijo de Dios. Y yo sé que ahorita usted va a decir, pero ¿qué va a hablar de la alabanza? ¿Verdad? Hay mucho que hablar de la alabanza, pero yo le voy a pedir que usted abra su corazón. Porque yo sé que después de este día usted va a empezar a ver la alabanza de una manera diferente, ¿verdad? Y recuerde que estamos viendo las armas espirituales. Entonces hay muchas cosas, muchísimas cosas que hablar de la alabanza, pero en este día nos vamos a concentrar en la alabanza como un arma espiritual, ¿verdad? Porque la alabanza siempre, de todas maneras, aunque lo hagamos de cualquier manera, con un corazón sincero, siempre nos edifica. Tiene el poder para edificarnos, tiene el poder para que la presencia de Dios venga. Todos nosotros somos llamados a alabar a Dios porque Él ha hecho prodigios, Él ha hecho maravillas, Él ha hecho una creación y Él es la persona más importante, ¿verdad? La persona que merece que nosotros le cantemos, le alabemos, honremos su nombre, le exaltemos, le glorifiquemos. Entonces, por eso es que la Biblia nos dice que nosotros debemos alabarle solo por el hecho de quién es Dios. Solo por ese hecho, todos nosotros hemos sido llamados a alabarle. Y cuando nosotros hacemos parte de la alabanza o cantamos alabanzas, esto requiere que nosotros nos humillemos delante de Dios, ¿verdad? Que matemos nuestro orgullo, que dejemos atrás la pereza o los temores o los problemas o los quehaceres. Es como un acto de adoración, de rendición, de sumisión a Dios. Es un acto de reconocer: tú eres más importante que yo. Tú eres más importante que lo que yo estoy viviendo. Tú eres más importante de lo que está pasando en este lugar. Cuando venimos a este lugar y alabamos, le estamos diciendo a Dios: vinimos aquí por ti. No vine aquí nada más porque tengo un problema, porque estoy atribulado, porque estoy en angustia o porque este día me tocó servir. No, cuando metemos nuestro corazón en la alabanza, lo que estamos haciendo es que le estamos exaltando a Él y le estamos diciendo: vinimos aquí por ti. Esto se trata de ti. Cantamos esto para ti y nos despojamos de nosotros, de lo que tengamos, ¿verdad?, en la vida diaria, y venimos a adorarle. Eso es algo, hermanos, que se trata la alabanza. Es un principio de obediencia que va conectado con la bendición, porque quiero decirle que hay un vínculo, ¿verdad?, entre la obediencia y la bendición. Siempre que nosotros obedecemos algo que Dios nos dice que hagamos, eso ya de por sí tiene poder. Quiero que entendamos esto. Hay un vínculo
estrecho entre la bendición y la obediencia. Apenas Dios nos dice que hagamos algo y nosotros obedecemos, automáticamente la bendición viene. ¿Por qué? Porque es un vínculo que del solo hecho de hacerlo ya nos trae la bendición. Pero de eso no quiero hablar hoy. Como les decía, hay mucho que hablar de la alabanza. Aquí nos quedaríamos todo el día, pero de eso no quiero hablar hoy. Quiero hablar de la alabanza como un arma que usted y yo podemos usar, que usted y yo podemos tener un provecho de cuando nosotros involucramos nuestro corazón para alabar a Dios. Entonces, quiero que vayamos a un pasaje muy conocido. Yo sé que ya todos lo saben, pero es importante para lo que vamos a hablar hoy. Primera de Samuel 16:23, y lo voy a hablar, lo voy a leer en la Reina Valera 60, ¿verdad? Entonces todos sabemos, hermanos, que obviamente el foco de nuestra alabanza es Dios, pero cuando nosotros tenemos el foco de nuestra alabanza hacia Dios, eso desata en nosotros unos beneficios. Recibimos un poder, somos beneficiados, hermanos, cuando alabamos a Dios. Y vamos a ir al primer punto, y está en Primera de Samuel 16:23, y dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, aquí vemos esta historia que ya todos conocemos muy bien, y aquí vemos algo que estaba pasando. Como ustedes bien saben, Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Tal vez su tormento era mental, ¿verdad? Tal vez él tenía un tormento en la mente, posiblemente también físico, de pronto le daba ansiedad, de pronto le daban ataques de esquizofrenia. No sabemos exactamente qué, pero la Biblia nos dice en diferentes versiones que él era muy atormentado. Era tan atormentado que la gente que estaba alrededor de él se daba cuenta. No era un tormento, porque hay personas que viven tormentos, pero nadie se da cuenta. Es como un secreto. Está el tormento en la mente, o está en gran angustia, en gran temor, y la gente no se da cuenta. Esto era algo que todo el mundo podía notar, al punto que los sirvientes de él le dicen: nosotros conocemos a alguien. Conocemos a un hijo de Isaí que sabe tocar bien el arpa. ¿Por qué no lo mandas a llamar para que cuando tú entres en este tormento, entonces él toque el arpa y puedas tener paz? Eso primeramente a mí me sorprende, porque vemos entonces que la gente conocía a David por algo. La gente sabía que David era la persona indicada para esto, y aquí me doy cuenta que la gente en ese tiempo entonces veía la alabanza como algo que tenía un impacto espiritual. Hoy en día, hermanos, lamentablemente hemos sido un poco más llevados a nuestros sentidos sensoriales, a nuestros sentidos físicos, y la gente aquí en Occidente cada vez cree menos en las cosas espirituales. Pero si usted se va de pronto, yo escuché un evangelista que dijo: usted allá en África, donde hay puros brujos, chamanes, hechiceros, usted no puede llegar con teología allá. Usted a esas tribus africanas, usted no puede llegar con teología. Ellos lo que quieren ver es: muéstrame que el Dios que me estás predicando tiene más poder que las deidades que nosotros tenemos. Allá, dijo este evangelista, se trata de poder. No es como en el occidente, que todo el mundo está contento con la letra, ¿verdad? Con, que nos enseñen teología, cómo es la raíz griega, cómo es la raíz hebrea. Yo no estoy en contra de eso, ustedes mismos saben que nosotros les enseñamos esas cosas, sino que lo que quiero decirle a ustedes hoy es que el mundo espiritual, hermanos, es algo tan real
que nuestro Dios es espíritu, dice la Biblia, y que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. O sea que nuestra adoración, si va dirigida a Dios, quiero que me ponga atención, si esta adoración va dirigida a Dios, que es espíritu, esta alabanza va dirigida a Dios, que es espíritu, ¿qué quiere decir? Que la alabanza entonces es algo espiritual. Si Dios es espíritu y Él nos manda que le alabemos, es porque esa alabanza tiene una conexión con lo espiritual. No es sencillamente el sonido que podemos oír con nuestros oídos físicos o unas voces o unos instrumentos. No se trata nada más de eso. Tiene el poder de impactar lo espiritual. Eso es lo primero que necesitamos entender. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Había alguien que estaba atormentando a Saúl y no era una persona física, con un cuerpo físico, era una persona espiritual, un espíritu malo, dice la Biblia. Y entonces la gente conocía que había algo diferente en David, que David cuando tocaba se sentía algo, hermanos. Se sentía la unción, la gente sabía que él tenía unción. Y entonces dicen, no, nosotros conocemos a este muchacho y cuando David viene y está el espíritu malo atormentando a Saúl, entonces él toca y el espíritu se va. Quiero que tomemos otra cosa en cuenta, que este espíritu estaba allí con permiso de Dios. Ese espíritu no estaba ilegal allí. No era que el espíritu entraba en contra de pronto de Dios o estaba queriendo atacar a Saúl sin permiso de Dios. No, este espíritu estaba allí con permiso de Dios, pero pasaba algo. Llegaba alguien, en este caso David, con un corazón de adorador que tenía el poder de aún echar fuera el mismo espíritu que tenía permiso de parte de Dios. Y cuando él tocaba las cuerdas de su arpa, poder, hermanos, salía. Poder salía a tal punto que este espíritu malo no podía soportar el toque de aquella arpa. Y aquí quiero decirle esto, hermano mío. Hay personas que son adoradores de corazón, que tienen una unción con el poder de echar fuera demonios. Eso es una realidad. Mire algo, aquí me estoy acordando de algo que a nosotros a veces nos pasa, a mí y a mi esposo. Nosotros en la noche tenemos una costumbre, siempre dormimos con música de adoración, obviamente, no escuchamos música secular, siempre de adoración, siempre dormimos con música de adoración. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque, bueno, porque mi esposo desde que era soltero así lo hacía. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque en las noches, hermanos, hay una actividad espiritual que se mueve a veces en el cuarto de donde tú estás durmiendo. Un día voy a hablar sobre los sueños y sobre los espíritus malos que a veces vienen a sembrarnos cosas, pero no es tema para hoy, ¿verdad? Y entonces la cosa es que cuando hay alabanza y adoración, muchos de estos espíritus no pueden soportarlo, no pueden estar en el lugar. Y entonces, ¿sabe qué nos hacen, hermanos? Nos apagan la música. Muchas veces, cuando va a venir un ataque en contra de nosotros, nosotros lo podemos sentir porque nos apagan la música. Es como que no pueden operar con libertad cuando está la música, cuando hay una adoración, una alabanza a Dios. Y entonces ahí mismo nosotros y de una vez decimos, nos apagaron la música, como que sabemos que algo está por venir, ¿verdad? Y a veces la prendemos y otra vez nos apagan la música. A veces hemos durado 3, 4 veces y nos vuelven a apagar la música. Hay noches que no, muchas noches no nos apagan la música, pero hay momentos claves, hermanos. ¿Por qué apagan la música? Quiero decirle que cuando hay una persona que está alabando a Dios, los demonios se atormentan.
¿Por qué? Porque empieza a fluir la presencia del Espíritu Santo, hermanos. La presencia del Espíritu Santo empieza a fluir y entonces, hermanos, empieza a cambiar el ambiente. Aquí quiero darle otro punto. La alabanza a Dios hace que el ambiente empiece a cambiar. La alabanza está llena de un poder vivificante. Quiero pasar a otro punto importante con esto que estoy diciendo. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando venimos a la iglesia o lo hacemos en nuestra casa, eso está teniendo un poder dentro de usted. Usted está siendo edificado, aunque usted no se esté dando cuenta. Quiero leerle Salmos 89 del versículo 15. Si usted lo tiene, acompáñeme. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Salmos 89:15, y este pasaje es muy hermoso porque dice así: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Mire, hermanos, usted sabe que hasta Jesús habló de las bienaventuranzas. Esta palabra bienaventurado es algo que se usa mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, algo para decir más que bendecido, más que dichoso. O sea, esa persona es, lo voy a decir de una manera que no debería, pero para que me entienda, más que afortunado. No debería usar esta palabra, pero para que usted me entienda. O sea, es una persona que realmente tiene algo algo de que la otra gente quisiera tener. Y dice, ¿quién es bienaventurado? El pueblo que sabe aclamarte. O sea, el pueblo que sabe alabarte con alegría, dice en otra versión. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros le pongamos cuidado a la alabanza. Es importante que cuando usted tenga la oportunidad, usted alabe a Dios, porque el pueblo que sabe al adorarle, alabarle a Dios, es un pueblo afortunado. ¿Por qué es afortunado? Ahí sigue diciendo, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. O sea que andarán en la presencia de Dios. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Dice una versión que me gustó, tú eres su fuerza, su fortaleza viene de ti. Hermanos, la alabanza te da fuerzas. La alabanza te da fuerzas. Cuando usted se sienta triste, cuando usted esté pasando tiempos de tensión, tiempos de ansiedad, de depresión, de angustia, hermanos, váyase a un lugar, véngase a la iglesia a alabar con nosotros, pero si usted no está en un día de servicio, póngase a alabar en su casa, porque la alabanza derrama poder sobre usted. Escúchame lo que le digo, yo lo he vivido muchas veces. Cuando usted esté desanimado y triste, vea, póngase a alabar a Dios. Póngase a alabar a Dios y usted va a ver cómo su corazón empieza a recibir fe, cómo su corazón empieza a reenfocarse. La alabanza, hermanos, tiene el poder de reenfocarnos, de quitar nuestros ojos en lo que está en la tierra, en los problemas que estamos viviendo, en las circunstancias que nos rodean, que nos envuelven, que nos sofocan, y hace que nuestros ojos se vuelvan a poner en Él, en el que todo lo puede, en el todopoderoso, en aquel, hermanos, que tiene el poder de abrir camino donde no lo hay, aquel que es nuestra esperanza, aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que puede cambiar una situación en cualquier momento. Pero cuando uno está en un momento difícil, entramos en debilidad, entramos en desánimo. No, esto no se puede, no, esto cada vez va a estar peor. Entramos a veces en un desosiego, en una tristeza, pero cuando usted empieza a cantar, hermano, eso le hace a usted redireccionar su corazón. Por eso cuando usted se sienta triste, cuando usted sienta que usted ve a su hijo y lo ve cada vez peor, cuando usted ve a su esposo, lo ve cada vez peor, o usted mira sus finanzas y dice, no,
esta cuestión no está nada bien, hermanos, empieza a cantar alabanzas. Eso usted no sabe cómo le va a alegrar su día. ¿Cómo le va a alegrar su día? Empieza a cantar, echó a la mar los carros del faraón, oh, 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 la. Hermanos, y eso le va a ¿qué? A reenfocar. Eso le va a reenfocar a usted. ¿Por qué? Porque usted está metido en lo que está pasando y sus ojos no están viendo a Dios. A mí una que me gusta mucho es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús exaltado está. Eso yo me la canto en mi cocina, hermanos. El nombre de Jesús sublime es, yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro. Hermanos, y cuando eso empieza a pasar, todo lo que yo estoy pensando se enfoca en Jesús. Y yo digo, claro, es que mi Dios es poderoso. Él lo va a hacer. No me voy a preocupar. Mi Dios lo va a hacer. Él tiene el poder. Eso lo reenfoca, hermanos. Entonces, ¿cómo usted va a usar esta arma? Esto es un arma. Cuando usted esté agobiado, cuando usted esté triste, cuando usted esté en desánimo, hermano, empiece a cantar. Empiece a cantar canciones, la que a usted le guste, y usted va a ver cómo eso lo va a redireccionar, ¿verdad? Y entonces vimos, hermanos, que la alabanza nos da fuerzas. La alabanza nos da fortalezas. El Señor nos vivifica, nos consuela, hermanos, en momentos difíciles, ¿verdad? La alabanza nos fortalece espiritualmente. Y entonces, ¿sabe? Yo por mucho tiempo escuché esta historia y me gusta, es una de las historias favoritas mías, la de Pablo y Silas cuando están en la cárcel de Filipo, ¿verdad? Ya se las he predicado varias veces porque a mí me gusta mucho esa historia, pero me di cuenta que eso era lo que estaban haciendo ellos. Ellos habían sido azotados por predicar a Cristo. Ellos estaban en el calabozo, en lo peor. Estaban en un cepo, que quiere decir que sus pies y sus manos estaban atados, ¿verdad? Este artefacto de madera que no los dejaba moverse. ¿Y qué empezaron a hacer ellos, hermanos? A cantar. ¿Por qué cantaban, hermanos? ¿Por qué cantaban? Porque la alabanza consuela tu corazón y te reenfoca. Si Él es digno de que yo sufra por Él, Él es digno de que yo dé mi vida por Él, Él es digno. Acabo de ser azotado, acabo de pasar un momento difícil y sabe, en lugar de quejarse, ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos. Vamos a leerlo. Está en Hechos 16:25. Búsquela ahí rápidamente si pueden, la Reina Valera 60, Hechos 16:25. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, ¿qué estaba pasando mientras Pablo y Silas estaban pasando un momento muy difícil? Hermanos, si nosotros a veces nos afligimos cuando alguien nos habla feo, ¿verdad? Ese es o cuando uno tiene un problema con alguien, nos afligimos. Imagínate esta gente que dice la Biblia que una turba se vino contra ellos, hermanos, y los azotaron, los golpearon. Imagínense cómo estaban tristes posiblemente, pero empezaron a cantar y algo pasó. Dice que las cadenas de los presos se soltaron y las puertas se abrieron. Esto pasó literalmente, pero aquí yo veo, hermanos, cómo hubo una liberación y una conversión. Porque lo hemos hablado en la prédica anterior, lo hablé, de que cualquier preso cuando se le abre la cárcel, lo primero que va a hacer es salir a correr. Pero esta gente no salió a correr, sino que se quedaron ahí escuchando las alabanzas. Significa que fueron también liberados y que empezó a pasar algo en su corazón. Hermanos, la alabanza, cuando tú alabas a Dios, cuando tú cantas a Dios, el poder del Espíritu Santo empieza a traer liberación
y convicción de pecado. Hay liberación, hermanos. Y hubo un testimonio que a mí para siempre me marcó, ¿verdad? Hay testimonios que te marcan y este ha sido uno de los que me marcó mucho, aparte del de mi esposo, que él ya lo contó, ¿verdad? Que él se entregó por una canción. Pero hubo una, bueno, todavía está viva, ¿verdad? Una cantante que se llama Kim Walker, que hace muchos años Dios la usaba de una manera tremenda y poderosa. Y yo me acuerdo que había un muchacho que daba un testimonio. Este muchacho no tenía nada que ver con ella. Ella es americana, canta en inglés, pero tiene algunas canciones en español, pero casi todo lo canta en inglés. Pero este muchacho era hispano y él contaba este testimonio de que él era travesti, hermanos. O sea, él ya se había hormonizado, ya se vestía completamente como una mujer desde que era un niño. Ya las personas lo conocían totalmente como una mujer y dice que una vez él estaba escuchando videos de YouTube para que vea lo tremendo que es esto. Y dice que en un momento le salió una canción de esta mujer y dice que él se quedó escuchándola porque sintió bonito, pero resulta que de repente él empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y dice que cuando empieza a llorar, él se empieza a dar cuenta que la condición en la que él estaba no era lo que Dios quería para su vida, que él estaba mal, que él había nacido para ser un varón, pero dice que a él los papás se lo decían, los tíos se lo decían, todo el mundo se lo decía, pero él no lo quería aceptar porque él se sentía mujer. Pero entonces lo más impresionante es que él dice que él cae al suelo mientras está sonando la canción y que empieza, hermanos, a tener una liberación. Dice él que él empieza a vomitar, que él empieza a manifestarse, que él siente que demonios empiezan a salir de él y dice que cuando él se levanta de esa experiencia, él quería vestirse como un varón. Él quería ser un varón y fue libre de estas cosas. Cuando yo escuché este testimonio, eso a mí me impactó. Este es un testimonio de miles, hermanos. Yo una vez vi un concierto que ella hizo en Europa, no recuerdo la ciudad, pero recuerdo la gente, hermanos, y entonces cuando ella empieza a cantar en un momento, yo veo como la gente empieza a vomitar y empieza la gente a ser liberada y a llorar y se derrama una gloria tan tremenda que ella empieza a decir, voltéense y oren por el que está a su lado y la gente empieza a recibir liberación. Y aquí quiero llegar a un punto muy importante, hermanos. Por eso es que el ministerio de la alabanza es muy atacado. Muy atacado. ¿Para qué? Para que no hayan más bien ministros de Dios que estén en la alabanza y en la adoración y que realmente estén consagrados a Dios. Hay una lucha muy fuerte por dos cosas, por la oración y por la alabanza, porque es muy diferente, hermanos, cuando solo hay música y solo hay buenas voces. Eso es algo muy bonito, se escucha muy bien, pero es diferente cuando hay poder. Es diferente cuando hay poder, porque mire, música, buena música, la escuchamos en todo lugar. En el mundo, hermanos, están, honestamente, los mejores músicos del mundo están en lo secular. Tú para escuchar una buena voz, unos buenos instrumentos, allá, hermano, usted tiene una cartilla para una carta donde tú puedes escoger lo que sea, pero uno con poder no lo encuentras en todo lugar. Por eso, hermano mío, es que el enemigo no quiere un hijo de Dios consagrado en la alabanza. No lo quiere. El que quiere, sí, una persona que pueda tocar música, que pueda cantar, que toque un instrumento, pero no esté consagrado, pero que no esté buscando el poder y la unción de Dios. ¿Por qué? Porque eso le daña sus planes. Eso hace que los demonios se atormenten, que la gente se vaya, que los demonios se vayan, que la gente sea libre.
Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Levantar, hermanos, en estas personas que pueden ser ministros, que pueden cantar y tocar instrumentos, una vida doble, una vida llena de pecado, llena de vanidad, lejos de Dios. ¿Por qué? Para que no haya poder. Imagínense un David en un lugar, un David que era capaz de echar fuera un demonio, que tenía el permiso de Dios para llegar, hermanos, a ese lugar, pero tanta era la presencia de Dios con él, tanta era la unción, que esos demonios no lo soportaban. ¿Usted cree que al enemigo le conviene eso? No. Por eso, lamentablemente, hermanos, la alabanza hoy en día se ha un poquito desviado. Sí, no totalmente, pero un poquito, porque muchas veces se hace para la gente y no tanto para Dios. O muchas veces se hace como algo más que hay que hacer en el servicio, ¿verdad? Como una actividad más. Primero nos toca cantar, primero nos toca alabar. O cierta canción me gusta a mí, me ministra a mí. Es diferente, hermano, cuando el foco de su alabanza y su adoración es Dios. Y cuando es una persona que está tratando para consagrarse para Dios, que está tratando cuando nadie lo ve de agradar a Dios, hermanos, ahí hay poder. Ahí hay poder. Por eso, hermanos, yo le voy a pedir que usted ore por las personas que ministran en el altar. Ore por los que estamos aquí en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha fuerte por esas almas. Hay una lucha fuerte, porque yo le voy a decir, hay ministros de alabanza y de adoración que cuando graban música, esa música trae la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios cuando escuchan un canto que se ha grabado hace muchos años? Levante su mano. ¿Verdad? Ha llorado, ¿verdad? Dios le ha ministrado, Dios le ha hablado. Usted hasta ha sido liberado. Yo también, hermanos. Cuando uno está muy mal, a veces el Señor mismo le habla con el canto de esa persona que es un instrumento. Imagínese, hermano, ¿qué es lo que hace el enemigo? Que no hayan tantos de esos. Que hayan muchos de los otros, lo superficial. ¿Sí? Buena música, pero no poder. Buena música, pero que cuando canten, la gente entre y salga igual. Y por eso, hermanos, es que necesitamos entender el poder y la lucha que hay también para que usted no alabe a Dios. También para que usted no adore a Dios, para que usted no abra su boca, para que usted esté indiferente cuando está la alabanza, esté la adoración, porque ahí hay un poder que se está moviendo. Hay liberación, como pasó con Pablo, como pasó con Silas. Esta gente empezó a ser liberada en esa cárcel y hasta el carcelero, ¿verdad? Se entregó a Cristo, ya sabemos esa historia. Pero entonces lo que le quiero decir, hermanos, es que cuando usted alaba, el ambiente cambia. Por eso yo le voy a recomendar que en su casa, no todo el tiempo si no quiere, pero de vez en cuando ponga alabanzas, hermano. Ponga alabanzas en su casa, ponga adoración en su casa, cante a Dios en su casa, porque eso cambia el ambiente. Cuando usted vea que hay un ambiente como de contienda, como de tristeza, acuérdese que estamos hablando de un arma. Cuando usted vea que como que algo como que se está moviendo raro ahí en su casa, hay personas que a veces me dicen, no, yo siento que algo hay en mi casa. Si hay gente que me dice, yo siento que hay sombras, que sombras pasan para un lado, que sombras pasan para otro lado. Mire, hermano, cuando eso está pasando, póngase a cantar o ponga alabanzas, ponga adoraciones, porque eso, ¿sabe qué? Provoca que la atmósfera empiece a cambiar, que se empiece a saturar del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, también, hermanos, la alabanza en nuestra mente y en nuestra alma. Saca de pozos mentales. Aquí le quiero repetir esto para que me ponga mucha atención. La alabanza nos saca de pozos mentales. Usted puede usar esta arma cuando usted se meta en una cárcel o en un pozo mental.
¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? Yo creo que usted está pensando, ¿de qué me está hablando? Mire, hay momentos, hermanos, donde hay pensamientos que no se nos quieren ir. Por ejemplo, cuando usted a alguien le ofende, ¿verdad? Y entonces empieza su corazón a decir, no, yo voy a perdonar. Voy a dar un ejemplo, voy a perdonar a Pepita porque me habló mal. Pero entonces, ¿qué empieza a hacer mi carne? Le hubiera dicho esto. Cuando me dijo esto, yo no entiendo por qué no le dije esto. Y cuando vuelva a decirme esto, yo le voy a decir esto y esto y esto, ¿verdad? A veces solo me pasa a mí, ¿no? ¿Verdad? Empezamos, pero luego el Espíritu te dice, no, déjalo ir, perdónala. Pero entonces ahí estás tú lavando los platos y estás, pero ¿cómo es tan desagradecida? ¿Cómo se atrevió a decirme semejante cosa? ¿Verdad? A usted le pasa y luego está lavando la ropa y nunca más voy a volver a ir a su cumpleaños, ¿verdad? Y no puedes parar, estás en un pozo que no te deja. ¿Sabe qué lo saca ahí? Cante alabanzas, hermano. Yo lo hago todo el tiempo. Yo lo hago todo el tiempo. Y le voy a decir, con mi esposo lo hago todo el tiempo. Cuando él hace algo que a mí no me gusta, ahí está, le voy a decir, y el Espíritu está, no, déjalo pasar, déjalo pasar. Y ahí yo estoy que no puedo soltarlo, hermanos, no puedo soltarlo. Entonces, ¿sabe qué empiezo a hacer? Empiezo a cantar. Sí, hay una canción que para esos momentos a mí me gusta mucho. No sé si la han escuchado antes. No soy muy buena cantando, pero lo hago muy seguido, ¿verdad? Y en mi casa. Y una que dice, sacrificios ofreceré a tu nombre, amado Rey. Recibe, Dios de Israel, mi adoración, porque es un sacrificio, hermano, perdonar muchas veces. Entonces, cuando quiere venir, no, tú dile, tienes que decirle que a ti te molestó que dejara eso tirado y que por qué no lavó el plato, y empiezo yo, sacrificios ofreceré, hermanos, y eso me quita eso, ese enojo, que no puedo salir de ahí. No puedo salir. Y sabe que cuando empiezo a cantar, me doy cuenta que mi Dios es digno de que yo le sacrifique ese derecho de pronto de estar enojada, o que yo ya deje ir, que perdone. Hermano, este es un arma que lo va a sacar a usted de ese tipo de tormentos, de esos pensamientos fijados que están fijados en tu mente y no te dejan. También cuando estés pasando por una tentación, en medio de las tentaciones, hermanos, empiece a cantar cuando su mente está siendo bombardeada. Ve y cómete la galleta y tú estás en dieta, ¿verdad? O estás tratando de no comer tanta azúcar. Ve y cómete la galleta. Ve y cómete la galleta. Ahí está la galleta que trajo la hermana. Ve y cómete la galleta. Hermano, empiece a cantar y usted va a ver para qué es esta arma. Para que eso que no lo está dejando lo suelte. Para que eso que no lo está dejando a usted lo suelte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, hermanos? El cantar te ayuda en medio del temor, en medio de la ansiedad, en medio de la angustia. Hermano, empiece a cantar y usted va a ver cómo, y mi hijo que no ha llegado, y qué va a pasar con él. ¿Será que está en la cárcel? ¿Qué pasó no contestó el teléfono? Oye, y usted se va en ese pensamiento y está siendo atormentado. Hermano, empiece a cantar. Ese es un arma. Empiece a cantar y usted va a ver cómo ese tormento que viene de su carne, o a veces viene, ¿verdad? Externamente el enemigo lo quiere atormentar a uno. Ahí, hermano, usted empiece a cantar. Este es un arma que no falla. A mí nunca me falla. Empiece a practicarlo. Cuando le vengan a ustedes esos bombardeos mentales que usted no puede. Y sabe, a muchas personas le pasa eso cuando van a orar. A mí, le voy a decir algo, a mí me pasaba mucho cuando yo empecé a tratar de orar al principio, cuando di mi vida a Jesús, yo quería empezar a orar y yo no podía, hermanos, yo no podía orar porque
me arrodillaba y ahí mismo me acordaba, ay, ¿verdad? Que mañana es el cumpleaños de mi papá. ¿Qué será que le voy a regalar? Y ahí me iba en los pensamientos. Cuando ya vi, habían pasado 15 minutos y ahí me iba. A veces, hermanos, hay una pesadez. No puedes orar, no puedes concentrarte en Dios, no puedes concentrarte en la oración. Y sabe, la alabanza y la adoración hace que te reenfoques y que el ambiente cambie. Entonces, por eso yo le aconsejo algo. Empiece, si a usted le cuesta orar, empiece orando con música. Ore con música. ¿Sabe por qué? Porque la unción de otro le va a ayudar a usted a que su ambiente se prepare. Pero hermano, busque canciones ungidas, por favor, de gente que tenga unción, porque hay otras canciones que no pasa nada, pero cuando hay una canción ungida, vea, ponga esas canciones y empiece ahí y empiece a caminar y a cantar. Y usted va a ver, porque ¿sabe qué pasa con la oración, hermano? Es algo que usted está rompiendo. Ay, Dios, no, así sí puse pensé que no había puesto mi reloj. Es algo que usted está rompiendo. Yo le explico a la gente así. Es como que usted está abriendo un pozo. ¿Qué pasa cuando usted empieza a abrir un pozo? Es pesado, hermanos. Hay calor, te cansas, sientes que estás abriendo y no encuentras nada hasta que encuentras el agua viva que empieza a correr. Pero entonces, ¿qué pasa? Entre más tú lo haces, más tú vas a encontrar esa agua, más tú vas a abrir. Entre tú más lo haces, estás abriendo, estás abriendo. Por eso muchas veces cuando las personas empezamos a orar, a decir, bueno, quiero tener una vida de oración, cuesta, hermanos, cuesta. Porque no es muy difícil poder hacer las cosas espirituales cuando no estamos acostumbrados, pero usted necesita ayuda espiritual. Usted necesita unción, usted necesita que alguien le ayude y por eso le digo, empiece a cantar. Ponga alabanzas, ponga adoración, porque eso le va a ayudar mucho para que usted pueda empezar a abrir su pozo, hermano. Empiece a cambiar el ambiente de ahí donde usted ora, porque muchas veces la gente no puede orar porque hay un movimiento espiritual en el lugar que no le permite orar. Pero hay lugares en la casa donde uno generalmente ora que ya hay un ambiente diferente. ¿Por qué? Porque algo en ese ambiente, de tanto que oras allí, de tanto que pones alabanzas allí, el ambiente, la atmósfera empieza a cambiar. Entonces, empiece a hacerlo porque la alabanza es como un vehículo que te sumerge en el espíritu. La alabanza es como un carro, digámoslo así, que te sumerge en el espíritu, porque a veces no podemos orar o no podemos entender bien la palabra de Dios o no tenemos hambre por las cosas de Dios porque estamos haciéndolo en la carne. Cuando usted lo hace en la carne se le hace pesado. La idea es que usted tiene que entrar en el espíritu y la alabanza es como un vehículo que le ayuda a entrar allí. Por eso, hermano, ponga alabanza y ponga adoración, porque ¿sabe qué? La alabanza provoca que lo espiritual se active, que los dones se activen y escúcheme, que los sentidos espirituales suyos y míos empiecen a hacerse más sensibles. Usted se hace sensible a lo espiritual. Y para esto le quiero leer este versículo de Segunda de Reyes 3:14. Todos estos son pasajes muy conocidos, pero los leo porque tienen que ver con lo que estamos explicando. Y dice así, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera, mas ahora tráiganme un tañedor, o sea, un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. Y ahí sigue la profecía, usted luego la va a poder leer. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos?
el rey Josafat, rey de Judá, le dice al rey de Israel, vamos a buscar un verdadero profeta porque necesitamos saber cuál es la estrategia de Dios para ir a la guerra. Pero el Dios de Israel, ¿cómo se dice? El rey de Israel no quería, ¿verdad? Porque no se llevaba bien con Eliseo, no le caía bien Eliseo porque Eliseo siempre le decía sus verdades y a él no le gustaba. Entonces, por eso dice el rey Josafat, no, tenemos que ir con Eliseo para que nos dé una palabra de Dios. Y cuando Eliseo ve al rey de Israel, se pone furioso, hermanos, y le dice, si no fuera por Josafat, que es un hombre de Dios, a ti ni te vería la cara. Imagínate cómo le decía el profeta, o sea, así sabría cómo era él, que le decía, a ti no te quiero ni ver. O sea, ¿qué estaba pasando con Eliseo? No estaba como en un momento muy espiritual, ¿verdad? No estaba como en un momento donde estaba escuchando los ángeles cantar y la voz de Dios. No, él estaba en un momento donde no estaba espiritualmente sensible, donde no estaba de pronto abierto a lo espiritual, sino que estaba molesto. Pero entonces, dice él, por Josafat lo voy a hacer. Pero entonces, ¿qué hace él? Dice, tráiganme un tañedor. O sea, tráiganme un músico. Llama para que le traigan a alguien que toque, hermanos. Y entonces dice que cuando el tañedor empieza a tocar, digamos un guitarrista, ¿verdad? Empieza a tocar, ahí mismo viene el Espíritu de Dios sobre él y viene la palabra profética. Lo espiritual se activa, el don profético que tenía él se activa, la voz de Dios se activa y entonces dice, así dice Jehová. Ahí no vamos a entrar ahorita, ¿verdad? Les da la profecía. Entonces, mire lo que estaba pasando. La alabanza activó que espiritualmente el profeta se hiciera sensible a la voz de Dios, que su don empezara a activarse. Por eso, hermanos míos, cuando venimos aquí a la iglesia y estamos adorando y alabando a Dios, hermano, si usted se siente que viene de allá afuera emproblemado, que viene de allá afuera angustiado, que viene de allá afuera enojado, ¿verdad? Se metió su peleada, su agarrada con su esposo, su esposa allá en el parqueadero. Usted viene mal, ¿verdad? Usted viene mal o su hijo le hizo un berrinche y usted viene mal de allá afuera. Hermano, usted no va a poder recibir. Usted está cerrado porque usted está enfocado en lo que le está pasando, ¿verdad? Usted está cerrado espiritualmente porque, venga, le digo, esto es un paréntesis. No es la predicación, pero cuando uno está enojado y de mal humor, el Espíritu Santo no puede fluir. No puede fluir. Cuando uno está en pleito y en enojo, el Espíritu Santo no puede fluir. Por eso, hermano, yo le voy a recomendar que cuando usted se enoje y entre en un pleito, porque obvio nos vamos a enojar, vamos a tener nuestras diferencias, es normal, natural, siempre arréglese y pida perdón a Dios rápido, porque o si no usted no va a poder, hermanos, entrar en lo espiritual cuando usted está así. ¿Sabe qué pasa? Usted está cerrado. El Espíritu Santo no puede trabajar allí. Y entonces, mire lo que pasa. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Eliseo dice, no, yo necesito meterme en la alabanza. A mí tráigame a alguien que toque. Entonces, cuando usted viene de fuera así y estamos en la alabanza y la adoración, por eso, hermanos, es que lo hacemos antes de empezar cuando va a empezar el servicio o antes de la palabra. Porque si usted viene de allá con cosas, con cargas, con problemas, usted métase a alabar, hermano. Métase a adorar, porque esto es más que algo en medio del programa del servicio. Esto es algo que lo va a hacer a usted sensible al Espíritu Santo. Esto es algo que le va a sensibilizar su oído espiritual. Usted va a poder oír a Dios. Usted se va a poder
si usted viene así, usted viene cerrado. ¿Y sabe lo que hace la alabanza y la adoración? Empieza a abrir su corazón. Empieza a abrirlo, empieza a ser sensible a lo espiritual. Por eso cuando usted venga aquí, hermano, hermana, no sé lo que usted está viviendo allá afuera, pero venga y métase a adorar a Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga la palabra o cuando venga la voz de Dios a su vida, usted pueda estar listo. ¿Y sabe qué empieza a pasar? Los dones que usted trae, usted se le van a empezar a activar. Si usted tiene un don de discernimiento, usted ahí mismo puede empezar a ver cosas. Si usted es una persona que tiene un don de pronto de profecía, el Señor le va a hablar. Bueno, el don que usted tenga. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que esto de la alabanza no es una cuestión de si cantamos o no cantamos, es algo que tiene que ver con lo espiritual, que abre en nosotros quiero usar esta palabra, sé que suena de pronto como muy, pero es así, una dimensión espiritual. Sí, quiero usar esta palabra para que me pueda comprender, porque a veces explicar todo esto con palabras es un poco difícil, pero trato, ¿verdad? Para que usted pueda entender, le abre a usted una puerta a lo espiritual, a que usted sea sensible. Por eso es que hay muchas personas que dicen, no, pero yo no siento nada. No, pero a mí Dios no me habló. Y llegan bravos y se van bravos. Llegan de mal humor y se van de mal humor. Yo me acuerdo una vez, ay hermanos, una vez que a mí me invitaron a predicar a un congreso de mujeres. Y ahí estaba yo desgarrándome, diciéndole, hermanas, hay que perdonar. Dios, porque era la palabra que Dios me había dado de que perdonáramos, y hay que perdonar. Y luego vamos saliendo al final, ¿verdad? Y yo por casualidad me fui por otra puerta y ahí anda una hermana dándose un agarrón con el esposo. Y entonces le dicen, ni creas que te voy a perdonar. Y yo me quedé, perdí toda la hora que yo dije, perdí toda la hora, o sea, no me escuchó nada. Hermanos, y qué triste que entremos y salgamos igual. Y quiero decirle que a veces pensamos, no, es que no pasó nada. No, sí pasó. Lo que pasa es que cuando estamos cerrados, pues nada entra, hermano. La palabra pasa para el resto y para uno no. Hermano, yo lo he vivido también. A la prédica le puede estar hablando uno, Dios le va a ministrar al corazón, le va a liberar, lo va a transformar, pero cuando usted está cerrado, usted no le entra nada, hermano, nada. Por eso es importante que cuando usted venga a la adoración, hermano, usted se meta en ese río, porque eso lo que va a hacer es que lo va a llevar a que usted pueda empezar a oír a Dios, a escuchar a Dios. Si usted no es tan sensible a lo espiritual, porque hay personas, como yo les contaba este domingo, que yo no era muy sensible a lo espiritual, pero entre más usted adora, entre más usted ora, mientras más usted alaba, usted exalta a Dios, vea, yo le voy a decir, usted empieza a espiritualmente hacerse sensible, al punto que usted empieza a saber cosas de la gente sin saber cómo la sabe. Al punto de que usted empieza a recibir, son como impresiones que Dios le da en el servicio o cuando la palabra viene. Algo dice el predicador que eso le empieza a ministrar a usted y de pronto el predicador ni estaba por esa línea, pero esa sola palabra, su espíritu la agarró y le habló tremendamente. Pero por eso, hermanos, necesitamos empezar a saber que cuando estamos alabando y exaltando a Dios, estamos haciendo algo más que simplemente cantar cantos, que simplemente seguir la letra en una pantalla. Estamos realmente abriéndonos, preparando nuestro corazón, preparando nuestra alma para que Dios nos hable. Y tengo otros pasajes, ¿verdad? Pero ya no quiero seguir más porque ya se me acabó el tiempo, pero solo quiero rápidamente hablar de lo que pasó con Josafat en Segunda de Crónicas 20 del 21 al 22. Lo voy a leer muy rápido
porque ya se me acabó el tiempo, solo me quedan 5 minutos. Dice así: después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas. Hermanos, iban a una guerra. Estaban siendo sitiados por el enemigo. Usted le hace la historia y Josafat no sabe qué hacer. Y entonces, hermanos, empieza a buscar a Dios. Josafat era un hombre de Dios y empieza a buscar a Dios, y el profeta les dice: no, con la alabanza el Señor les va a dar la victoria. Entonces, ¿qué está diciendo? Que mientras estaba el ejército saliendo con sus armas, él tenía unos músicos, adoradores, con sus vestimentas sagradas, cantando alabanzas, mientras los soldados estaban alistando sus armas y saliendo a la guerra, ¿verdad? Entonces, y decían: damos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. Estaban alabando a Dios diciendo eso: demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas, o sea, el ejército contrario, y moabitas, y contra los del monte de Seir, las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Miren lo poderoso, hermanos, y hay tantos pasajes en la Biblia, es impresionante, que hablan del poder de la alabanza como un arma. Mire lo que pasó. Dios les dijo: nada más canten que yo peleo por ustedes. Nada más alaben a Dios que yo voy a estar obrando. Y sabe, hay muchas personas que son personas de pronto un poco lógicas. Y aquí le quiero contar un testimonio de un muchacho, ¿verdad? Era un muchacho que acababa de estudiar y no tenía trabajo allá en Colombia, y entonces no tenía trabajo, y las demás personas que se habían graduado con él no tenían trabajo, y entonces él lo que se dedicaba era diariamente a cantar en la guitarra, a cantar en la guitarra todos los días lo hacía. Y entonces sus papás un día me dijeron: este muchacho no sé qué va a pasar con él, porque no hace sino cantar en la guitarra. Yo no sé cómo va a conseguir un trabajo porque no hace sino cantar en la guitarra. Y entonces, cuando yo hablé con este muchacho, él me decía: no, yo ya estoy metiendo, dice, todos los días meto una hoja de vida, dice, pero yo meto mi hoja de vida y mientras estoy en mi tiempo libre, yo estoy cantando en la guitarra. ¿Qué cree que pasó, hermanos? Consiguió un buen trabajo. Con todo lo que estaba en contra, otras personas que estaban buscando trabajo no encontraron trabajo, pero impresionantemente él pudo encontrar trabajo. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted está pasando por un problema, como estaba pasando por Josafat, y usted empieza a alabar y adorar a Dios, usted le está diciendo al Señor: pelea por mí. Usted le está diciendo al Señor: este problema te lo pongo en las manos, y cuando te alabo, yo te estoy alabando antes que venga mi milagro. Porque quiero decirle esto a usted, que en la Biblia, hermanos, siempre se alababa a Dios como agradecimiento cuando Dios hacía algo portentoso, maravilloso. Después de que pasan el mar en dos, que se abre, ¿verdad? Que salen de Egipto, que se abre el mar rojo en dos. ¿Qué pasa? Dice que María y las mujeres empiezan a cantar alabanzas. Es algo muy común que hacían cuando venían de la guerra y Dios les daba la victoria. Ellos, ¿qué hacían? Cantaban alabanzas. La alabanza representaba: Dios ya nos dio la victoria. Entonces, cuando tú estás cantando y alabando y todavía no estás viendo nada, tú estás haciendo una proclamación de fe. Tú estás diciendo: no veo mi milagro, pero yo le canto a Dios porque sé que ahí viene. No veo la solución de mi problema, pero yo sé que Dios está trabajando. No veo la provisión que necesito, pero le alabo y le agradezco porque sé que
está en sus manos mi entrar, mi salir. Sé que en sus manos está mi provisión. Sé que lo que yo necesito está en las manos de Dios. Cuando tú alabas, hermano, en medio de un problema, en medio de la persecución, en medio de todo lo que tú estás viviendo, estás dando una proclamación de fe a todo el mundo espiritual que te está viendo, ángeles, demonios, seres espirituales de maldad. ¿Qué estás proclamando? Mi Dios está peleando por mí. Mi Dios tiene mi vida en sus manos. Yo no tengo miedo. Yo alabo a mi Dios porque mi Dios es grande. Yo alabo a mi Dios porque yo sé que Él está trabajando. Aunque yo no lo veo, Él está obrando. Él está haciendo algo en mi situación. Y entonces ahí, hermanos, es que tienes la victoria. Eso es lo que hizo Josafat. No había salido el ejército, no sabía qué iba a pasar, pero ahí estaban ellos cantando. Y dice, Dios nos va, ¿qué cantaban? Damos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. Ellos ya estaban diciendo, no, Dios ya lo hizo. Dios tiene esta situación en las manos. Dios lo va a hacer, hermanos. Cuando venimos al servicio, no importa en qué situación estemos o cuando estemos en la casa, alabar a Dios, hermanos, está dando una proclamación de fe. Está diciéndole a usted mismo, a su corazón, a su carne y a las tinieblas, yo creo. Eso es lo que usted está haciendo. Yo creo. Yo creo que Dios lo está haciendo. Yo creo que Dios está obrando. Yo creo que Él lo va a hacer. Y entonces cuando usted empieza a cantar, eso es lo que usted está haciendo. Y entonces el Señor, hermanos, empieza a mover su mano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya voy a terminar. ¿Qué debemos hacer? Empezar a ver la alabanza de una manera diferente. No tanto, como les dije, una canción más, sino que cuando hablemos esas letras, es importante que las digamos con el corazón, porque eso es lo que tiene el poder. No está repitiendo como loros, ¿verdad? O ya me la sé, ay, esta ya me la sé, sino que con el corazón, hermanos, derramémonos con lo que estamos cantando. Y eso es un arma que en lo espiritual está trabajando. Allá en su casa ya le enseñé. Cuando usted esté pasando tormentos, cuando usted esté pasando tentaciones o cuando se sienta afligido, cuando se sienta atormentado o su fe quiera caer, hermano, empiece a cantar alabanzas. El Señor, antes de ser entregado, ya con esto voy a terminar, dice que en la Santa Cena cantaron. El Señor, hermanos, el Señor Jesús cantó. Ojalá hubieran puesto qué canto cantaron, pero ahí cantó. David, hermano, se la pasaba cantando. Cuando estaba en la cueva de Adulam, cantaba. Cuando estaba prófugo en el desierto, cantaba. Cuando estaba perseguido, cantaba, porque la alabanza te fortalece. La alabanza te ayuda a vencer. La alabanza, cuando tú de corazón empiezas a dedicarle esas letras a Dios y empiezas a poner tu corazón, empieza el poder de Dios a fluir. Amén.